Voy a partir con los que estamos. El- Menciono que la clase igual la estoy grabando, la vamos a subir a un canal de YouTube que tenemos del taller 3, que seguimos subiendo contenido en caso de si tenemos clases como esta, para que pueden revisar o si no pueden asistir. Lo segundo es que la clase se va a cortar en 30 minutos, porque no tenemos por lo menos yo no, así que les vamos a enviar un segundo link después de en medio de la clase. Cuando esté a punto de cortar, le voy a cortar y voy a mandar otra cosa. ¿Le llegó la invitación por web cursos o un mail? ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Entonces, para no enviárselo a la Fran y que la reenvíe a ellos. De nuevo. Y lo tercero, buenos días. Me olvidé saludarlo. Ya, voy a abrir la presentación, que es esta. No, vamos aquí y es esto. Ya, la clase de hoy día es más que nada una clase teórica con muchos ejemplos. No va a ser una clase técnica de cómo hacer una foto, una imagen en Photoshop ni nada de eso. Yo creo que a esta altura de la escuela ya saben, y las imágenes de ayer decían eso. Pero sí hay conceptos como básicos que están, en algunos casos, podrían reforzarse. Y yo creo que nunca lo han escuchado porque generalmente los ramos de representación no se mencionan. Respecto a la llamada imagen arquitectónica, pero a mí me gusta hacer un símil que la imagen arquitectónica no es 100% una realización arquitectónica. En parte, y se nos olvida mucho, que la arquitectura también es considerada una de las siete bellas artes y por tanto hay muchos de los fundamentos que empiezan a entrar dentro de estas bellas artes. En parte esto pasó por el movimiento moderno, cuando se quebró como la relación con las escuelas de bellas artes, pero aún se siguen existiendo estos fundamentos, por lo menos para la realización de todos los elementos que son creativos y artísticos. Yo pongo una imagen que es como la típica cuando uno le enseñan a trabajar luces o claro y oscuro con formas, va a poder representarla en un papel, en este caso con grafito o otro medio similar. Los fundamentos del arte que les quiero mostrar, que son varios y se aplican de distintas maneras según las distintas especialidades o profesiones, son la luz y la forma, el color, la perspectiva y profundidad, la composición y la anatomía. Dentro de eso hay algunos que son más importantes para la arquitectura y menos importantes para la arquitectura. Acá hay una tablita que más o menos grafica esto. A nosotros es muy importante, acá está en el arquitecto, la proporción y la posición de las cosas, la forma y la construcción. La perspectiva es fundamental porque es parte de cómo hacemos las vistas. En cambio, la anatomía y el gesture, que en inglés, en español es como difícil de escribir, pero se llama como línea de acción o el gesto, es muy poco trabajado, porque nosotros en arquitectura no trabajamos con personas. En cambio, la composición, valores y el color, la teoría del color, si bien están en un grado como moderado acá, yo encuentro que la composición es un punto muy importante, porque una vez que uno tenga una muy buena composición de una imagen con cierto fundamento, lo demás es amononarla, por decirlo así. Me gusta a mí mucho hacer este símil de profesiones, porque no necesariamente porque uno arquitecto está obligado a hacer eh, imágenes de tipo arquitectura, como render, inmobiliario y todo. Si bien se hacen y hay que hacerlas cuando corresponde, hay distintos medios para poder, no narrar, pero para poder nosotros mostrar el espacio de nuestros proyectos o mostrar las condiciones que queremos señalar. Acá hay una imagen que es de un cómic, una novela gráfica, la verdad, que es Mies, que es de la editorial Grafito en España, en el cual estamos representando la espacialidad del pabellón de Barcelona. Y a la vez está utilizando el recurso como de los fantasmitas con las personas, la posición con la perspectiva para poder graficar cosas que pasan en el tiempo. No un elemento que uno utilice, nosotros no lo vamos a utilizar con personas fantasma, pero sí es importante la idea que se construye el espacio también con la perspectiva, hay una utilización de los materiales, hay, no sé si la mejor en este caso ser dos puntos de fuga, pero
se entiende la idea. Y al mismo tiempo hay otra, que es el Crow Hall, que también es otro proyecto que mostramos en el taller como una especie de gran cubierta o terraza cubierta, que uno podría dar el símil, con el zócalo, que está construido, y, la serie de pabellones interiores que se está construido para las exposiciones. También utilizando este como recurso el cómic, pero en forma de representación de una obra arquitectónica. Con eso, ¿qué es la vista arquitectónica? Porque algunos le dicen, cuando en el taller le ponen, en los talleres le ponen distintos nombres. Vamos a hacer una vista objetivo, algunos les dicen. Vamos a hacer 3 vistas. Uno hagan croquis, otro hagan no, una vista collage, otra, y así les ponen nombre y nombre, nombre y nombre, pero en la realidad todas se engloban dentro de lo que es una vista arquitectónica, que en parte esto empieza a aparecer en el Renacimiento, y esto yo creo que lo he visto en los cursos de historia, cuando se empieza a utilizar la perspectiva, en este caso un dibujo de Filippo Brunelleschi, que fue uno de los primeros que empezó a utilizar como mayoritariamente la perspectiva en sus cuadros, para representar el espacio, para poder pasar de la abstracción en este sentido de el trabajo de planos a encerrar los objetos o el espacio dentro de un lugar como contenido, utilizando una serie de reglas matemáticas en sus dibujos. Hay algunos autores que les gusta, que plantean que una de las razones de la perspectiva, su creación de la perspectiva no solamente va desde la representación de un espacio cerrado o de un espacio, sino va que antes, cuando se graficaban las ilustraciones de Dios con el cristianismo, sucedía que se ponía a Dios central por sobre todo en un espacio amplio, como en el sentido figurativo y simbólico, que Dios está por sobre todas las cosas. Pero en el Renacimiento, como se plantea esta visión del hombre nuevo o el estudio del hombre, o que el hombre en este caso, hay un robot allá, o que el hombre es el que empieza como a analizar el mundo, Dios en este caso se empieza a representar en las imágenes cristianas dentro de un espacio creado por el hombre, ya no es el Dios como libre en la naturaleza, sino el espacio encerrado dentro de la construcción del hombre. Eso es como una representación simbólica que algunos han hecho. Pero pues, nos quedamos con la utilización de la perspectiva, con su serie de normas y todo, que ya prácticamente los programas la hacen por nosotros, pero no dejan de ser estrategia saber un poco de eso. Esto es lo que me refería, pero esto ya estamos pasando mucho más adelante, estamos pasando a periodos más del barroco, no tanto el barroco por esto, pero estamos pasando a utilización de claroscuro, pero aquí no hay una utilización de la perspectiva, sino estamos retratando una situación en particular. Estamos retratando una atmósfera, estamos representando un evento, pero esto no está encerrado dentro de un espacio, no podemos entender los límites del espacio, solamente sus integrantes. En sí no es una imagen que uno pueda catalogar como arquitectónica, pero sí los elementos de retratar cosas, historias o situaciones es algo que también se utiliza bastante en los proyectos. Después tenemos otros casos, estos son de Hasui Kawai, que es un ilustrador japonés que en el periodo, bueno, este es el periodo cuando, más o menos cuando Japón abrió sus puertas, cuando empezó su industrialización, empezó a importar también técnicas de arte que sabían que existían, pero ahora las podían aplicar más libremente. Y se empezó a retratar una serie de situaciones de la estética o de la arquitectura japonesa, conforme también a las mismas técnicas importadas, pero también vinculando un poco con las ya del mismo sector. Entonces queda la representación de los fondos como difuminados en niebla, había una aplicación como de las reglas de ley de tercio, acá al otro tiempo tenemos un escorzo también creado con esto, con la utilización de la perspectiva con un árbol, y todos estos lienzos que se parecían como imágenes ahora que uno podría ver en internet son de hace más de 100 años, más de 200 años. Y ya más recientemente tenemos el caso como de los renders o de el fotorrealismo como tal, en el cual los proyectos empiezan a representar cualidades
que son reales. Ya no estamos entrando a abstracciones o cómo podría llegar a verse o cómo yo lo voy a llegar a interpretar, sino el proyecto tal y como es, con una situación lumínica que es real y condiciones materiales y del contexto que también llegan a representar esto. También en esta misma imagen, que es de una oficina que se llama MIR, que se dedica a visualización arquitectónica, hay un caso que no solamente se muestra el proyecto como tal, sino que estamos mostrando una situación. El proyecto no está en un primer plano, está casi en el tercer plano, casi en el plano del medio, mientras tenemos un fondo. No es el protagonista en sí de la acción, sino el protagonismo es como toda la escena o esta persona. Y eso también es importante porque el proyecto, en parte cuando uno lo recorre como tal, el proyecto no es el protagonista uno, pero una forma de crear historia o narrar respecto a las representaciones arquitectónicas. Después tenemos los collages, que en esta situación ya lo hemos visto, que el collage de Mies van der Rohe de la sala de convenciones, que es muy simple, un espacio con una perspectiva, con una serie de cerchas, encerrado con estos dos muros o estos parapetos de mármol, un corte un poco burdo, podríamos decir, de un concierto o una situación de gente, más la bandera americana, yo creo que en este caso es para darle escala, solamente para representar una situación de utilización de espacio, pero es muy abstracto. En este caso nos ayuda a entender el espacio, pero no es súper abstracto, más una condición de lo que se puede llegar a realizar. Son muchos ejemplos, pero a mí me gusta decir que la imagen arquitectónica es parte del kit de herramientas y habilidades que usamos para transmitir ideas e intenciones espaciales de un proyecto. A veces nos encerramos mucho en sacar una imagen, pero no la sacamos nomás, no le damos un proceso de introspección que es muy necesario. En el sentido, ¿cuál es el espacio correcto que debo mostrar? ¿Cuál es el espacio mayor del proyecto? ¿Cuáles son las condiciones? Un ejemplo que pasó ayer y que hay muchos trabajos que hicieron imágenes dentro de los pabellones, que son estas cajas programáticas sin mucha resolución material y constructiva del proyecto. Y encontramos que no es un punto importante porque la que hemos trabajado todo el semestre han sido estas cubiertas, esta plaza cubierta, estos lugares. Entonces mostrar el interior de un lugar que no está resuelto y que en parte no aporta a esta totalidad es em, indirectamente decir no quiero mostrar mi proyecto, entonces eso es malo. Porque por eso dijimos, no hagan imágenes del pabellón, céntrense en la cubierta y quizás sus relaciones con los pabellones, pero de manera exterior. Volviendo, la vista arquitectónica engloba distintos propósitos e intenciones. El propósito puede ser publicitario, por ejemplo, las imágenes cuando va a un edificio son súper realistas, tienen unos focos súper predeterminados, a veces son irreales, eso es muy importante decirlo. O sea, se llaman reales, pero son irreales, porque la forma en que están tomadas las fotos es imposible verla, te generan condiciones que no se van a replicar en el tiempo. Si quieren buscar una imagen publicitaria que es muy notoria en el sentido de que lo que vendieron es una mentira respecto a lo que se hizo, no tanto, pero sí, busquen los renders cuando se hizo el Costanera Center, no la torre, sino el mall, y vean el trabajo de los árboles gigantes que pusieron al frente de esto, que no tengo la imagen, pero me acuerdo de eso, que trataban de ocultar el mall durante árboles gigantes y esos árboles no existen en Santiago. Entonces es una mentira, pero lo utilizaron de forma real. Narrativos, la arquitectura también funciona narrativamente cuando uno quiere mostrar historias, situaciones que están pasando dentro de los proyectos. No solamente tenemos personas caminando, porque son las imágenes que uno cuenta en internet, pero si estamos, por ejemplo, haciendo un proyecto de un colegio, tenemos niños y hay que representar situaciones que están jugando a la pelota. Ahí, si estamos en un terminal de buses, ¿qué situaciones son típicas de un terminal de buses? ¿Qué pasa ahí? Hay mucha gente, hay gente sentada, hay maletas, como que empieza a crear una historia que un poco piensa ser más coherente lo que está del resultado del proyecto. Ilustrativos, a veces solamente queremos jugar
con colores, queremos ilustrar el proyecto, en el sentido quizá es muy abstracto, hay situaciones, pero no tenemos replantearlas de la manera más real posible. Investigativo y especulativo son de prueba. Por ejemplo, el investigativo no lo hemos hecho en el taller, pero sí especulativo ha sido cuando hicimos esta imagen que dijimos que utilicen una imagen abstracta que vuelva al cuadro. También podría ser una imagen del taller de tono especulativo de cómo podría llegar a ser o comparando respecto al cuadro. Sí, eso se aplica mucho. En resumen, ¿qué es lo que debo mostrar y cómo lo debo mostrar? Y aparte de eso, vamos a tener técnicas, que son las distintas técnicas de representación que van utilizando en la carrera, que son el dibujo a mano alzada, el croquis, que no es mal usarlo, si uno es bueno croqueando, que siga croqueando, o puede combinar croquis con imágenes, hay distintas maneras de hacerlo. Técnicas tradicionales de dibujo pintura, acuarela, hay mucha gente que usa acuarela, pero se utiliza poco. Renderizado, renderizado no lo utilicen solamente pensando como el programa, el Twinmotion, aprieto la tetera o eso, sino cualquier programa del cual yo puedo sacar una imagen, algún tipo de imagen. Cuando ustedes están haciendo una visualización en Rhino y utilizan la visualización típica que es con los colores sólidos, como muy abstracta, en sí la imagen que están viendo en el computador es un renderizado del proyecto. Entonces también aplica dentro de esa lógica, como en forma de técnica. Montaje fotográfico y digitales, y ahí es utilizar cuál es la técnica que mejor me ayuda o mejor manejo, también es importante mencionarlo, para ver cómo debo mostrar el proyecto. Yo sumaría aquí una quinta, que vamos como en una nueva, que es como las imágenes por inteligencia artificial, que lo hemos probado un poco como interno en el taller nosotros los profesores para ver cómo funciona, pero no, aún está en trabajo como para poder realizarse. La visualización arquitectónica es un elemento crítico y como cualquier dibujo o cualquier elemento dentro de una lámina o de lo que vamos a mostrar, la imagen es resultante de un proceso intelectual. O digo, no es llegar, sacar el modelo y apretar R o poner cuadrado en Photoshop. Siempre es un proceso que uno hace una prueba, gira, la corrige, evalúa si es el mejor momento posible, se hace autocrítica, le pide a los demás, porque cuando uno tiene que mostrar un proyecto a una persona, aparte en un examen de taller que es muy poco tiempo, ¿qué es los materiales que yo tengo a mi disposición? Dos plantas, un corte, la maqueta, que a veces es el momento más relevante, y las vistas. Y las vistas es la manera como yo llego más rápido visualmente a un tercero. Pasa, y esto se los puedo dar como recomendación, cuando uno está hablando de un examen, lo primero que uno ve a veces son las vistas, porque las vistas es más fácil entrar a las componentes del proyecto. Posteriormente uno salta a ver la imagen, los cortes, las plantas y todo lo demás, pero eso requiere un proceso más como de análisis más grande, porque igual hay que sentarse, hay que ver la planta, uno empieza a comparar escalas, entonces siempre la vista es súper importante porque te da el momento de entrada. Acá tenemos un caso el- que son imágenes de James Stirling. Hay muchas imágenes de James Stirling que son estas imágenes como conceptuales a mano alzada, pero mano alzada técnica, así muy, muy dibujado, de un espacio. En este caso tenemos, esto no es una sala hipóstila, pero con el contexto de la imagen y sin conocer el proyecto, ustedes podrían decir que es una sala hipóstila, en la cual tenemos el piso, tenemos los pilares que están destacados con otro color, el suelo que está con otro color, y quizá el proyecto no es así, pero nos sirve un poco para diferenciar en nuestra cabeza los elementos constructivos y quizás estamos imaginando el suelo, esto y cómo se están moviendo con estos pilares y los demás, si bien está presente, lo estamos nosotros después incorporando. También un punto importante de cuando se hacen las imágenes que a mi parecer hay dos caminos. Uno es el camino como de la construcción, en el sentido de acá hay una serie de reglas, muchas veces geométricas, de proporciones, de repetición. Digamos, las imágenes de proyectos de arquitectura, dense una vuelta, por ejemplo, yo digo, tomen fotógrafo de arquitectura, Pablo Casals, Cristóbal Palma, Nicolás Ayé, que son chilenos,
y empiecen a comparar las fotos y empiezan a darse cuenta que hay ángulos y formas de representación que se repiten constantemente. Un ángulo girado en 45 grados, un poco girado un escorzo en 2 puntos, y esas siempre se repiten porque funcionan y están como comprobadas que funcionan. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de representación que es mucho más libre, que en este caso es el gesture, no una construcción como proporción, pero que con una serie de elementos muy simples uno puede llegar a comprender situaciones espaciales. Es un poco más, podríamos decir, como ingenuo, pero no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, en que es mucho más este tipo, como que uno dice, le achunté la imagen, pero uno le achunta por algo, porque sabe quizás que mi proyecto justo hay una diagonal y tengo que mostrar esa diagonal, o hay un punto, hay un plano y justo estoy mostrando ese plano específicamente. La reunión me dice que le quedan 10 minutos, así que voy a avanzar 5 y la voy a cortar y después le envío el siguiente link. Acá hay una cita que también va mucho con el tema del dibujo, que para el artista dibujar es descubrir y no se trata de una frase bonita, es literalmente cierto, es el acto. El acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar al objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación. O sí, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino porque le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmando o refutando en el propio objeto hasta que él termina como si dijéramos dentro de él. En parte, el hecho de, yo digo como de observar y dibujar a mano o iterando los mismos proyectos. Ya, lo que voy a hacer es que voy a cortar la reunión acá y les voy a enviar el link de la siguiente reunión al tiro por webcursos. Y ahí vamos a seguir un poco porque para no cortar el tópico. Así que eso, voy a cortarlo. Primero dejar de cargar. Ahí. Y